Buenos días. La Facultad de Idiomas les da la bienvenida a este tercer día de la Semana de Divulgación Científica. El día de hoy iniciaremos con la plática titulada El estudio del paisaje lingüístico y el fortalecimiento de la lengua Cucapá, presentada por la doctora Edna Pascasio. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría leer un poco de información sobre la doctora. La doctora estudió su licenciatura en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudió su maestría y doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM y actualmente trabaja los temas de fonología, morfología, lingüística histórica y paisaje lingüístico con las lenguas Matlatzinca y Cucapá. Actualmente es coordinadora del programa de investigación y estudios aplicados en lenguas indígenas de Baja California. Buenos días, doctora Edna. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Voy a poner compartir presentación. Espero que me dicen si sí se ve. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Y ahí ya la ven completa, ¿verdad? En pantalla completa. Correcto. Okay. Tengo un problema porque en esta computadora no se ven bien las imágenes que puse, entonces espero que sí las alcancen a ver, algunas están muy claritas. Bueno, esta presentación se llama El estudio del paisaje lingüístico y el fortalecimiento de la lengua Cucapá. Lo que les voy a presentar es algunas cuestiones generales sobre la lengua Cucapá, después una definición muy simplificada de qué es el fortalecimiento lingüístico y qué es el paisaje lingüístico. Voy a presentar unos pequeñitos ejemplos del paisaje lingüístico en relación a la enseñanza de idiomas y a la traducción. Y también les voy a mostrar ya qué es lo que hemos hecho en cuanto al paisaje lingüístico de los Cucapá y qué metodologías son las que hemos usado y hasta ahorita en qué vamos, qué avances, qué dificultades y cómo vamos a darle continuidad al proyecto. Hablo en plural porque hay al menos 4 personas que han estado participando de las poblaciones Cucapá y además hay al menos 3 estudiantes que han estado de aquí de la Facultad de Idiomas de posgrado que han estado acompañándome al trabajo de campo y también trabajando temas relacionados. Bueno, ¿cuál es la situación de la lengua Cucapá? Los asentamientos tradicionales aquí en México están en el Mayor Cucapá, el ejido Cucapá Mestizo, el Indiviso, en el municipio de Mexicali, Baja California, y en Pozas de Arbizu, municipio de San Luis de Colorado. Pero además esta lengua se habla en Somerton, Arizona, y obviamente población que ha migrado de estos lugares a otras ciudades como Mexicali, Ensenada, San Felipe y San Luis de Colorado, además de otros lugares, ¿no? Por ahí es donde más hay. Aquí en el mapa pueden ver cómo está marcada la zona y prácticamente lo que les puedo decir es que el Mayor Cucapá, por ejemplo, está en la carretera de San Felipe. Ahí es donde pueden encontrar la comunidad. ¿Qué sucede en cuanto al número de hablantes? Bueno, en el censo del INEGI del 2020 se registraron 127 personas Cucapá en Baja California y Sonora, es decir, 127 personas que se identificaron como Cucapás en el censo. De esos se registran solamente 77 como hablantes de la lengua, pero este número, aunque no lo crean, está muy elevado respecto a lo que hemos encontrado con cálculos de personas Cucapá de estos lugares. Si se cuenta, por ejemplo, a personas que sean Cucapá, considerando que que pertenezcan a las familias Cucapá, que se reconocen dentro de estos lugares, pero que también han migrado a otras ciudades, se cuentan alrededor de 700 personas, o sea, hijos, nietos, primos, todos. Pero si se cuentan hablantes fluidos, sobre todo fluidos, solamente cuentan unas 20 personas. Estoy refiriéndome a prácticamente en el mundo porque en Somerton, Arizona también quedan muy poquitos hablantes. Entonces, esa es la gente que tenemos que habla la lengua.
La familia lingüística a la que pertenece el Cucapá es la familia lingüística cochinilla-humana, que es la que se habla aquí en Baja California, la que tradicionalmente ha tenido presencia en Baja California. Bueno, el fortalecimiento lingüístico de lenguas en riesgo, ¿qué es? Pues diferentes tipos de acciones para promover el mantenimiento o la recuperación del uso de las lenguas en proceso de desplazamiento. Desplazamiento porque no es que desaparezcan y la gente se quede sin hablar. Se va dejando de usar una lengua porque es desplazada por otra, en este caso por el español. Y lo que se busca es que se recupere el uso de la lengua, en este caso Cucapá, en diferentes espacios públicos y privados, con el objetivo final de que se mantenga la transmisión intergeneracional en familia, es decir, que sea L1. Actualmente no hay personas jóvenes, jóvenes que tengan el Cucapá como L1. Quienes tienen el Cucapá como L1 ya tienen más de prácticamente 50 años y la mayoría más. ¿Qué es lo que se busca? Pues que se use en casa, que sea la lengua de instrucción en la escuela, la enseñanza en la escuela como L1 o como L2, porque cuando ya no es L1 hay que pasar a que se enseñe como L2 para que después se generalice el uso y tratar de llegar a que vuelva a ser L1, que se use en fiestas, que se use en señalética en las poblaciones, etc. Hay muchísimas acciones que se tienen que hacer para el fortalecimiento de una lengua. Ahora, ¿qué es esto de paisaje lingüístico? Bueno, como empezaron los estudios de paisaje lingüístico, era viendo la señalética como un reflejo de la valoración y del uso de las lenguas en una región. Muchos de estos estudios empezaron, por ejemplo, en Canadá, en la zona en donde se habla francés, para poder ver así visualmente en la ciudad qué presencia tenían el inglés y el francés, y eso se entendía como un reflejo de la valoración y del uso de estas dos lenguas en esos territorios. El paisaje en general, o sea, no paisaje lingüístico, sino paisaje en general, es la apropiación e interpretación cultural de la geografía y el territorio. Por ejemplo, ¿yo puedo ver un mapa de Mexicali? Sí. ¿Puedo ir a lugares que están en Mexicali siguiendo Google Maps? Sí. O sea, es un mapa. Eso es algo, digamos, se entendería hasta cierto punto como una representación objetiva de una zona geográfica, de un territorio delimitado, ya sea municipalmente o la ciudad, ¿no? Pero yo, cuando llegué aquí a Mexicali, me daban instrucciones para ir a algún lugar o me decían nombres de lugares como referencias para darme esas instrucciones y simplemente no entendía. ¿Por qué? Porque no conozco cuáles son los lugares que son referencia y porque no conozco las estrategias que mucha gente tiene para dar direcciones. No es igual en todas partes. Hay algo cultural involucrado ahí. Entonces, por ejemplo, mi tía siempre me quería explicar cómo llegar a los lugares y acabé rindiéndome y aceptando que cuando ella me explicara, pues la iba a escuchar y iba a tratar de entender lo más posible, pero me iba a perder, porque siempre me pasaba. Así es que mejor usaba Google Maps. Es decir, yo no tengo una apropiación, apenas estoy en el proceso, de este territorio. Entonces el paisaje es como un constructo cultural y la parte que tiene que ver con la lengua es el paisaje lingüístico. Bueno, estamos hablando de señalética, sí, pero ¿qué sucede en comunidades rurales, en comunidades indígenas muy pequeñas donde ni siquiera suele haber letreros más que el de la escuela y cosas así? ¿Dónde están reflejados esos nombres de lugares? ¿En dónde están, digamos, sí, en dónde se expresan? Bueno, se expresan en la lengua oral, se expresan en las historias que se cuentan, se expresan en las pláticas que hay donde hablan sobre estos lugares. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, pero a partir de la oralidad y de hacer diferentes cosas que ahorita les voy a contar. Cuáles son los lugares importantes y cómo se llaman esos lugares y además qué narrativas hay relacionadas a eso. Si yo les pregunto, por ejemplo, dónde crecieron, dónde vivían de chiquitos, probablemente lo que van a empezar a contar es, o sea, sí van a decir dónde vivían, pero probablemente van a empezar a hablar de su historia y de sus papás. Es decir, cuando hablamos de los lugares importantes para nosotros, lo relacionamos ya sea con la historia del lugar o con nuestra propia historia o con nuestra familia. Bueno.
Aquí, este es como unos materiales, recursos didácticos para enseñanza desde el idioma inglés que están en internet. Y lo que quiero mostrarles es que el paisaje lingüístico pues es algo que está presente en la enseñanza de lenguas y de hecho aquí mencionan por qué es importante hablar, o bueno, por qué es un tema importante o pertinente hablar del paisaje lingüístico cuando se están dando clases de idiomas, ¿no? En este caso lo relacionan mucho con los nombres de los lugares, pero como les digo, no solo se trata de nombres de lugares, y se pueden enseñar muchas cosas con el paisaje. Por ejemplo, lo que decía de dar direcciones, nos enseña a usar las preposiciones, a usar, sí, nombres de lugares, pero también a usar todos los direccionales, es decir, nos permite aprender muchas cosas de manera funcional de la gramática de un idioma. Pero ¿cómo se hacen estos materiales para lenguas que no están descritas ni documentadas? O sea, ¿de dónde saco un mapa así? Y además, ¿dónde están los nombres? O sea, ¿cómo los registro? Bueno, ahora, en cuanto al paisaje lingüístico y la traducción, aquí les pongo simplemente un encabezado de un artículo que se trata de la traducción al inglés del paisaje lingüístico como un reflejo de la globalización de una ciudad y ponen el caso de Kazán en Rusia. Bueno, aquí no solamente se estaría analizando qué valor tiene cada una de las lenguas, sino que es como un signo de la globalización, como aquí mencionan, y tiene mucho que ver con el turismo, ¿no? En este artículo en particular. Pero se pueden hacer otro tipo de cosas con el paisaje lingüístico, como, por ejemplo, si se quiere poner en Estados Unidos, en California, letreros en español y en inglés, ¿cómo se van a traducir esos nombres de lugares del inglés al español? Todos han visto que muchas veces son pésimas traducciones porque se hacen calcos que no tienen sentido, etc. Entonces, bueno, el paisaje lingüístico también está presente en la traducción. Ahora, vamos ya al estudio del paisaje lingüístico de los Cucapá para el fortalecimiento de la lengua. ¿Por qué? Bueno, lo que nos permite, porque se podría documentar otros temas, se podría trabajar con otros temas, pero ¿por qué elegir este? Bueno, el fortalecimiento lingüístico se tiene que hacer con temas que sean relevantes, culturalmente pertinentes para las personas que pertenecen a la comunidad de habla de la lengua que nos interesa. Además, por otro lado, bueno, el paisaje lingüístico entonces nos permite documentar la lengua en uso en discursos culturalmente pertinentes y relevantes. Es decir, no vamos a pedir que se explique en Cucapá cómo es la ciudad de Mexicali o que se den direcciones de la ciudad de Mexicali, sino de su propio entorno. Claro que también vienen y viven a Mexicali y sería bueno incluirlo en algún momento, pero nos tenemos que centrar primero en esta parte que tiene que ver con su propio entorno, porque además eso nos permite fortalecer la memoria histórica. Cuando se pierde una lengua, no solamente se está perdiendo la lengua, también se pierden prácticas culturales, o sea, la gente, en este caso, deja de ir a los lugares sagrados, dejan de ir para hacer diferentes actividades y entonces dejan de conocer sobre ese tema y por lo tanto pierden el conocimiento lingüístico sobre esa práctica. Ajá. Entonces, aquí en paralelo se va recuperando o se va documentando la lengua y las prácticas culturales, en este caso relacionadas con el paisaje. Además, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Documentar lengua en uso para después hacer análisis lingüístico. Y esta es una manera, es tener un buen criterio, un criterio pertinente para recopilar esta información de la lengua en uso para después poder hacer el análisis lingüístico. Esto es ver cómo funcionan las oraciones, cómo se construyen las frases, cómo se construyen las palabras, cómo funcionan las preposiciones, si es que hay preposiciones, porque no hay en todos los idiomas, cuál es la fonología de la lengua. Es decir, yo voy teniendo narrativas y además nombres de lugares, etcétera, para poder hacer todo este análisis y conocer la gramática de la lengua. Ahora, otra cosa que queremos hacer con esto es elaborar, o sea, con los resultados, elaborar diversos proyectos para la enseñanza y la divulgación de la lengua dirigidos a los mismos Cucapá. Aquí les voy a ir poniendo ejemplos y aquí abajo pueden ver
la descripción de qué se trata la imagen, ¿no? Esta es elaboración de mapas colaborativos con niños de la primaria indígena. Bueno, y aquí justamente ya paso a las metodologías que hemos empleado y a los avances. En cuanto a los métodos, es muy importante que estamos tratando, y digo tratando porque no es tan fácil, de trabajar desde un enfoque colaborativo, cooperativo, coproductivo. ¿Qué significa esto? Que no se trata de ir y hacer entrevistas a la manera de entender a los participantes Cucapá como informantes. No es que vayamos a que nos informen para nosotros después ir y hacer algo sobre eso y ya, o sea, sin regresarlo. Aquí se trata de construir el conocimiento junto con ellos en un diálogo. Por eso pongo aquí dialogar el tema y dejar que la gente vaya diciendo que es relevante. Entonces nosotros llegamos con una propuesta, porque tenemos que llegar con una propuesta, no podemos llegar de cero así como que, hola, ¿qué tal? ¿Qué quieren que hagamos? No, o sea, llegamos con una propuesta, en este caso paisaje lingüístico, y nos presentamos diciendo, bueno, queremos trabajar este tema, creemos que es importante por esto, pero queremos saber si les interesa, y además también es muy importante identificar si ellos ya están trabajando sobre ese tema. Porque para que el fortalecimiento lingüístico funcione, tiene que ser con acciones que se apropie la gente que pertenece a la comunidad que nos interesa o que ya esté haciendo la gente y entonces nosotros los apoyamos. En este sentido, nosotros somos una especie de facilitadores a partir de nuestra profesión y de nuestros conocimientos y no las personas que van, entrevistan y vaya y se ven, o sea, a ver qué, y además sin preocuparnos por ver si estamos interpretando de manera o no adecuada las cosas, si sí es lo que ellos quisieran mostrar, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, tiene que haber un diálogo del tema y a partir de ese diálogo la gente nos puede ir diciendo qué es relevante, o sea, qué quieren que se registre. En esta foto que les pongo del lado derecho, abajo les explico que en este caso fue así, o sea, estuvimos platicando con la señora Inocencia, le contamos cómo era el tema y ella nos fue diciendo los lugares importantes y además cosas acerca de esos lugares, ¿no? O sea, no solo el nombre, sino cosas relacionadas con eso. Además, también hubo narraciones que surgieron, bueno, como esto, ¿no? De diálogos del tema a partir de preguntas directas, cómo era antes, dónde viven, dónde nació, de dónde es su familia, y van saliendo relatos relacionados con el paisaje. Hicimos mapas colaborativos, recorridos, y además identificamos otros recorridos. Estos son mapas con los niños de la escuela Alfonso Caso, el Mayor Pucapá. Este cerro es el que están dibujando aquí. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? ¿Podríamos usar un mapa georreferenciado de Google Earth? Sí. Eso refleja cómo la gente comprende su espacio y su paisaje lingüístico o su paisaje culturalmente relevante. No. Entonces, por eso es que usamos otras metodologías. Aquí pueden ver los nombres de los lugares en Pucapá, el río. Este es otro mapa que hizo Sonia Moreno, donde le preguntamos dónde viven los Cucapá. Y aquí lo más interesante es que el dibujo que nos hizo es del pasado. Y entonces le preguntamos, bueno, pero así no se ve ahorita. Y entonces nos hizo otro dibujo. Y otra vez dijimos, bueno, pero es que así no se ve ahorita. Y entonces ya terminó por hacer un croquis, ¿no? Pero en todos los casos están los mismos cerros que son los importantes. Está aquí el nombre de los cerros importantes. El río, se ve en los tres dibujos cómo va cambiando, ahorita no los muestro por el tiempo. Aquí estuvimos en un taller de Shakira, de pectorales, de elaboración de aretes y todo con Shakira, como y la maestra Sonia Moreno es la que organizó con su familia este taller. Pero fue su tía, que es la señora Margarita Valenzuela, hablante mayor de ahí del ejido, y estuvimos platicando sobre sus historias de vida, o sea, dónde nacieron, en dónde nacieron sus papás, etcétera, etcétera. Y al final fue, de todas sus historias, han mencionado estos lugares, estos otros, podrían hacer un dibujo de eso, y este fue el dibujo, donde está un ejido que se llamaba Cucapá indígena, después aquí está el Cucapá mestizo, no, este no es el Cucapá mestizo, está acá.
Aquí está el mayor, obviamente la escala está medio forzada porque no cupo o sea, hay que hacer como el cálculo mental y no cupo bien el dibujo, ¿no? Pero aquí está lo que en su historia familiar es relevante. Ahora, por ejemplo, con Antonia Torres, que es la encargada del Museo Comunitario Juan García Aldama, ella nos dijo, que eso es algo que no mencioné, cuando hacemos estos diálogos con la gente y les proponemos el tema, les preguntamos qué productos les interesa a ellos obtener de este trabajo en colaboración. Entonces, por ejemplo, Antonia lo que nos dijo es, yo quiero que haya un folleto sobre los recorridos para el museo. Entonces, este es como un primer borrador no es el primero, ya llevamos varias versiones, pero todavía nos falta corregir, como verán, acá hay mucho texto y demás, pero esto es a partir del recorrido. Esta es la Sierra Cucapá, la que se ve al fondo, y en las fotitos son algunos de los lugares que nos mencionaron como importantes, y este es el nombre en la lengua e información básica, ¿no? Obviamente está dirigido a hablantes de español este folleto, lo hicimos a partir de un recorrido con Antonia. No es un mapa georreferenciado, otra vez, que se hace en muchos casos, porque ella misma nos dijo, ¿por qué si yo tengo ese conocimiento voy a querer plasmarlo en un mapa? Y además no puede estar preciso en términos de georreferencia, porque entonces estos lugares estarían en riesgo, porque puede ir gente externa que quiera conocer el lugar, pero que no tenga el mismo respeto y cuidado por el espacio. Entonces, lo mejor es ir con gente de la comunidad Jucapá. Y por eso es que no hay un mapa así con la localización exacta. Hasta aquí es lo que nosotros estuvimos aplicando como metodologías, pero aquí, por ejemplo, identificamos otro tipo de recursos en los que se expresa el paisaje y eso es como suele pasar para algunas mujeres Cucapá. Es decir, no es algo que nosotros hayamos propuesto como metodología, sino que fue así de, aquí está el paisaje, aquí lo están explicando. Entonces, en este caso, Antonia Torres hizo una descripción de este pectoral en una carta para un concurso y lo que está explicando es que está representando el Cerro Huixpa o Cerro del Águila, que es una montaña sagrada entre los Cucapá, y como su mamá se lo contaba antiguamente, ¿no? Que tenían muchas águilas de cuello blanco que habitaban, etc. Esta es una narrativa en relación al paisaje lingüístico, pero además el paisaje está representado en un pectoral. Bueno, recuento de avances. Hemos avanzado en la delimitación del tema, de los lugares relevantes, las narrativas de interés y los productos relacionados junto con algunos participantes, como por ejemplo el folleto, ¿no? Avanzamos en la elaboración de mapas colaborativos, recorridos y entrevistas abiertas. Identificamos, recopilamos y documentamos nombres de lugares sagrados y relevantes en las historias familiares y narrativas relacionadas con esos lugares. Identificamos recursos propios como la representación en el pectoral. Y también han salido otras cosas relevantes, como por ejemplo que la gente nos dice que se habla diferente en Pozas de Herbizu, en el ejido Cucapá Mestizo, en el Mayor, y que eso se tendría que considerar si queremos hacer pues, materiales para la lengua, obviamente, ¿no? O si queremos hacer traducciones adecuadas. Por ejemplo, si quisieran, bueno, ahorita voy a eso. Siguiendo con el recuento de avances, está el diseño del folleto para el museo. Hicimos unos talleres sobre enseñanza de la lengua Cucapá con Sonia Moreno y con estudiantes del doctorado y la maestría. A partir de las primeras salidas a campo y los primeros diálogos surgieron dos temas para la maestría y uno del doctorado en ciencias del lenguaje. Y además, al dialogar con Sonia Moreno, que ella es la encargada de la escuela indígena en el Mayor Cucapá, lo que ella dijo que quiere que surja como producto de los resultados es material para la enseñanza de la lengua, pero eso se ha ido complejizando porque fue, bueno, solo hacer material didáctico se necesitarían hacer secuencias didácticas, pero entonces se necesita recopilar toda la información, tenemos que saber cómo lo vamos a escribir. Entonces, esto se está articulando con un proyecto más grande
que obviamente no puedo hacer yo sola, porque yo no soy especialista en enseñanza de lenguas, y que participan de manera muy activa en esta parte de enseñanza, Ezequías Reyes y Leslie Guadalupe Ramírez, ¿no? Además, hay otras cosas que van a funcionar como materiales, como por ejemplo una traducción, una recuperación de una narrativa que se registró en Cucapá de Arizona y en inglés, que ahorita es inaccesible para los Cucapá actuales, sobre todo, tanto en la parte de Cucapá como en español. Entonces, Ana Karen hizo una traducción de eso para que sea accesible, o sea, traducción inglés-español, para que entonces a partir de esa versión en español podamos recuperar con los hablantes las distintas versiones de esa misma narración de un mito. Ajá. Suena como mucha vuelta, pero ahí vamos, está funcionando. Ahora, también tenemos unas primeras propuestas de análisis morfológico de los nombres de los lugares en Cucapá. ¿Cuáles han sido las dificultades? La mayor parte de lo documentado está, ahí dejé la imagen cubriendo, está en español. ¿Por qué? Porque hay muy pocos hablantes fluidos y no es fácil trabajar con ellos. O sea, están en situaciones de salud a veces delicadas y otros no, están en muy buenas condiciones y con muy buena disposición. Pero lo que estamos haciendo es, bueno, ya identificamos temas, etcétera, ahora vamos a recopilar esa información en la lengua. Ajá. Tiempos, gestión, recursos, es difícil trabajar de esta manera colaborativa, implica mucho más tiempo de diálogo con la gente, de entender bien, de que nosotros vayamos entendiendo si sí estamos entendiendo lo que nos quiere comunicar la gente y que quieren que se registre, que se documente, etcétera. La producción de los productos para la población también es otro tipo de gestión y de tiempos. Por ejemplo, el folleto, ¿no? Ya lo hicimos, pero ahora, ¿cómo reproducir ese folleto? ¿Cómo hacerlo accesible? ¿Cómo distribuirlo? Bueno, es una gestión con el municipio, etcétera, etcétera. Eso es ya otra cosa. Pero continuidad, bueno, queremos documentar y analizar todas esas narrativas en la lengua Cucapá. Elaborar, por ejemplo, el folleto en versión Cucapá como un material didáctico de apoyo para la enseñanza. No sé por qué aquí dice seleccionar. Bueno, con lo que queremos dar continuidad es justamente hacia las cuestiones de enseñanza de la lengua y también hacia el análisis lingüístico. Creo que lo que más me importa que quede claro por estar con los estudiantes de la facultad es que para poder trabajar ya sea cuestiones de enseñanza, traducción e interpretación con lenguas que no están lo suficientemente documentadas o descritas, hay que hacer todo un trabajo lingüístico previo y eso es lo que he querido mostrarles ahorita, que tiene que ser un trabajo colaborativo, pero además interdisciplinario. Gracias. Muchas gracias, doctora Pascasio. Pues pasamos a la sección de preguntas-respuestas. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo tenía una pregunta, la estaba apenas redactando, pero igual porque, bueno, primero, doctora, me pareció maravillosa la presentación, me encantó y entiendo la relevancia de mantener viva la lengua cucapá y me parece, pues de nuevo, maravilloso lo que está haciendo. Igual recordaba el comentario que hizo usted ayer en la conferencia de la tarde, que le parecía también muy bueno que se les estaba dando la oportunidad, pues para las comunidades que, pues desfavorecidas, ¿no? Un poco menos, de el nivel de inglés, ¿no? Del curso del nivel de inglés. Entonces, le iba a preguntar, como qué consideran los padres o las personas cucapá, ¿no? Los nativos sobre sus hijos, como de qué manera o para usted cómo pesa esto de sí quererles dar la oportunidad de pues igualdad de oportunidades, ¿no? Y que sean a lo mejor ellos mismos los traductores o los intérpretes y puedan también pues salir adelante, ¿no? En este campo pudiera ser, pero también contrastando con la importancia de que, pues que maduren en esto de la lengua, ¿no? Que se establezca bien lo de como lengua 1 o como L1, lo del cucapá.
Entonces, ¿cómo queda ahí la balanza? ¿Qué le parece? Bueno, es una situación muy compleja. O sea, justamente para que una lengua se pierda, o sea, que llegue al punto de que ya no es L1 y que queden tan pocos hablantes, es porque, pues sí, por la discriminación y por considerar que el hablar una lengua indígena es un factor determinante relacionado con la falta de oportunidades, falta de oportunidades económicas, laborales y escolares. Y no solo es una percepción de la gente, es una realidad. Hay varias investigaciones en México que correlacionan de manera directa el hablar una lengua indígena con el nivel socioeconómico y con pues, estar pues sí, en situaciones de pobreza, ¿no? Eso hace que la gente que esté en esa situación, al creer que la lengua es un factor que le limita las oportunidades, deje de hablar la lengua y entonces se concentra en hablar el español, porque además hay muchos malentendidos donde, por ejemplo, desde esta facultad tendríamos mucha oportunidad de cambiar las cosas. La gente cree que no puede adquirir dos idiomas al mismo tiempo, que va a haber interferencia de uno en otro. Y que eso le va a provocar ciertas limitaciones después, cuando pues nosotros sabemos que no, o sea, hay mucha población bilingüe desde nacimiento que no tiene ningún problema para desarrollar ambas lenguas. Pero bueno, entonces, hay muchas situaciones en las que la gente dice, sí, sí queremos que se siga aprendiendo la lengua, no queremos que se pierda, pero, ¿cómo le hacemos? Esa es la cuestión más complicada. ¿Cómo cambiar las actitudes que tenemos hacia la lengua? ¿Cómo la valoramos? ¿Cómo hacer que la gente externa deje de discriminar para que entonces quienes hablan la lengua se sientan con más libertad para hablarla? ¿Cómo ganarle al tiempo? O sea, porque literal en lo que estamos dando esta presentación, algunas de las últimas personas que hablan la lengua están en el hospital, o sea, entonces nos gana el tiempo. ¿Y cómo le hacemos? La gente tiene ganas de trabajar, queremos hacerlo, pero es bien complicado. Entonces, no sé decirte cómo hay una balanza, lo que hay es muchas actitudes favorables y otras no hacia el uso de la lengua. Tenemos otra pregunta, doctora Edna, por parte de la alumna Eva. Comenta, bueno, la felicita por su presentación. Mi pregunta es la siguiente. Si la lengua cucapá peligra por el bajo uso de la misma, ¿cuál cree que es el estado de las otras lenguas que hay en la región? Bueno, Quiligua, Kumiai. de Quiligua quedan aproximadamente 3 personas que hablan la lengua de manera fluida. De Kumiai quedan un poco más, pero cuando digo un poco más serán, o sea, tampoco es que sean muchas más. Ay, ahorita no tengo el dato de Kumiai, pero de hecho es la más hablada de todas, pero no crean que son más de 200 personas. Del Cucapá también son muy pocos hablantes fluidos. Del Coal quedan como unos más o menos 10 hablantes fluidos. Esa es la situación de las otras lenguas. También tenemos la participación de Leslie Ramírez. Buenos días, gracias por la presentación. Mencionó la importancia de vincular a todas las comunidades de los Cucapá para poder reconocer y enseñar las diferencias entre ellos. ¿Cómo se puede pertenecer a la misma comunidad pero tener realidades diferentes? Pues es lo que sucede en la realidad, o sea, perdemos conciencia, creemos que somos una población homogénea, ¿no? Casi siempre como que decimos, ay, sí, somos los cachanillas, o somos los bajacalifornianos, o somos los chilangos, o sea, creemos que somos homogéneas, pero en realidad no, tenemos un montón de diferencias dependiendo de dónde venimos, cuál es nuestra historia, de dónde viene nuestra familia. Eso hace que hablemos diferente, que comamos cosas diferentes. O sea, yo como frijoles negros más que frijoles cafés, ¿no? Y tengo palabras que no se usan acá, igual que tengo palabras de Sonora que gente de Mexicali no conoce, etcétera, por mi historia familiar. Entonces, siempre somos distintos.
y cuando es una población tan pequeña, esas diferencias se notan más, sobre todo con poblaciones como los Cucapá, que nunca fueron una sola comunidad, sino que más bien eran varios linajes que estaban, que eran nómadas y que entonces recorrían la región por separado. Entonces cada uno de estos linajes tenía pues diferencias culturales, diferencias lingüísticas, y ahorita, aunque estén en los mismos lugares, se siguen reflejando esas diferencias. También tenemos la participación de Alberto Fong. Sí, buenos días, la felicito. Es un trabajo muy interesante. Mi pregunta es sobre la metodología. ¿Cómo ha sido el proceso de inserción a la comunidad Cucapá? Bueno, pues vi también la otra pregunta, ¿no? Lo de que si no son entrevistas, que otras técnicas. Bueno, Ajá. respondo las dos. Estamos haciendo trabajo de campo, trabajo que podríamos decir hasta cierto punto etnográfico. Para eso se hacen guías de observación, se hacen guías de qué es lo que yo quiero preguntar, qué es lo que quiero conocer, cómo lo puedo hacer. Entonces, entre las técnicas están estas elaboraciones de mapas. Cada vez que se está dibujando uno de los mapas, nosotros estamos grabando y estamos anotando qué es lo primero que se dibujó, qué nombres son los que se dijeron. Y al final, si la persona habla la lengua de manera fluida, le pedimos que nos cuente o que nos explique el mapa en la lengua. Hay cosas básicas que sí siempre preguntamos: dónde nació, de dónde era su familia, cuántos años tiene, qué lengua aprendió primero, o sea, esas son de cajón, ¿no? Estas de quiere o no que se recupere la lengua, sus hijos hablan o no la lengua, o sea, este tipo de cosas. El trabajo etnográfico o sea, no puede basarse en entrevistas estructuradas, cerradas, o sea, sí, lo puede acompañar, ¿no? Puede complementar, pero es mucha observación y es mucho estar, sobre todo con paisaje lingüístico, haciendo este otro tipo de metodologías. Al hacer el recorrido, por ejemplo, a los lugares sagrados, fuimos grabando. Entonces, pues era tal cual ir caminando, ir con la grabadora para que todo lo que nos estuvieran diciendo pues quedara registrado y después poderlo trabajar con las mismas personas. Y la inserción implica mucho tiempo para platicar, o sea, mucho tiempo para ponerse de acuerdo, para explicar quiénes somos, qué hacemos, por qué queremos hacerlo, que nos digan si están de acuerdo o no, cómo preferirían que lo hiciéramos, mucha disposición para aprender de ellos, o sea, ellos son los que nos tienen que decir cómo prefieren que se registre, qué quieren que se registre, incluso nos dicen, nos dan, o sea, preguntamos cómo creen que se debería de enseñar la lengua, qué se debería de enseñar primero, etcétera, etcétera. Es aprender de... Tenemos, perdón, doctora Edna, tiempo nomás para una sola pregunta porque ya nos alcanzó el tiempo. Sí. Y tenemos una pregunta por parte de Agustina. Dice: buenos días, doctora, gracias por su presentación, la felicito. Muy buen trabajo. Mi pregunta, perdón, es: ¿cuál cree usted que sería lo más importante para motivar a las siguientes generaciones que aprendan la lengua Cucapá? No sé, es la pregunta más difícil que hay y que justamente para responderla, o sea, que la respuesta solo está en los miembros de las poblaciones Cucapá, en quienes se identifican como Cucapás. Algunas personas lo que nos dicen es que primero tienen que hablar de por qué se sienten orgullosos de ser Cucapá, para entonces después, basados en esa motivación, como más en relación al orgullo por la identidad, motivar el aprendizaje de la lengua. Otras personas lo que dicen es que, bueno, que ahora hay más oportunidades, por ejemplo, laborales o económicas por hablar la lengua, porque hay un campo muy pequeñito, por ahí un campo que es el de poder ser intérprete, traductor, y que se pague por eso. Antes eso no existía en México, ahorita sí ya existe. Entonces, hay diferentes motivaciones, pero es muy difícil identificarlas y además solo se puede saber a partir del diálogo, que ellos nos digan cuáles son, y no son generales para todos. Además de que nos pueden decir, igual que todos, ¿no? Yo puedo decir, ay, es que yo quiero que se conserven las culturas y que se conserve la tradición y que se conserve todo con los Cucapá, ¿no? Y con los Matlatzincas. Si alguien me puede preguntar, sí,
¿y tú conservas la cultura de tu mamá en cuanto a todo? Bueno, no, yo no voy a la iglesia o no cocino todo lo que cocina mi mamá. Es decir, todos en el decir, en este caso estoy contrastando como mi opinión, por ejemplo, con las lenguas indígenas respecto a lo que yo hago con mi propia cultura. Y como verán, hay congruencia y no. Ajá. Entonces, cuando la gente pertenece a su propia cultura, puede decir, sí, yo quiero que se aprenda, que se sepa, no sé qué. Ok, ¿y en qué lengua le hablas a tus hijos? Ah, en español o en inglés o en... Entonces no está siendo congruente, ¿no? Y aquí no se trata de castigar eso, sino de entenderlo, porque si solo nos quedamos con identificar la motivación a partir de lo que se dice, no estamos llegando al meollo del asunto. Bien, pues muchas gracias, doctora. Es una presentación muy interesante. Definitivamente, pues hay mucho que tenemos que hacer y apoyar para mantener las lenguas indígenas de nuestra región. Y pues agradecemos la participación de todos los presentes y los invitamos a seguir participando en las pláticas que se tienen programadas en esta semana de la divulgación científica. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Buenos días.